Y bueno, anteriormente vimos la diferencia que hay entre la religiosidad y la espiritualidad, es que somos libres de la religiosidad. Y hoy vamos a mirar para qué Dios nos hizo libres, para qué fue que Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres para recibir la herencia. El texto bíblico base va a ser Gálatas capítulo 4, los versículos 1 al 11. La enseñanza que quiero que tengamos es que en Cristo Dios nos ha adoptado como hijos y nos promete una herencia increíble. Tengo como propósito al finalizar que cada uno de nosotros como iglesia entendamos cuáles son los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Entonces vamos a mirar el texto. Estos textos que tengo acá escritos, hermanos, lo tengo escrito de la Biblia Dios habla hoy. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 11. Lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia. Aunque sea en realidad el dueño de todo, hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos, a los que estábamos bajo esa ley, y concedernos gozar de los derechos de hijo de Dios, de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama, Abba Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y a hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Entonces, el apóstol Pablo acá nos está contando varias cosas, nos está diciendo varias cosas. Lo primero que dice es que cuando uno es pequeñito, él hace esa alegoría de los esclavos, ¿no? Entonces dice que cuando el niño de la casa es niño, ¿en qué se diferencia ese niño de del hijo de la esclava? De un niño que nace siendo esclavo. En nada, es lo mismo. Hay una película muy, muy triste, realmente es una película muy triste, se llama El niño de la pijama de rayas. En esta película, que es una historia que gira alrededor de un campo de concentración nazi, se ve como un niño de judío que está en el campo de concentración se hizo amigo de un niño, hijo de un alto militar alemán. Entonces el niño del militar, que era el que podía andar libremente, iba todos los días a encontrarse con su amigo el niño de la pijama de rayas, ¿sí? Y para hacer la historia larga corta, y para que podamos entender que es que cuando éramos niños no nos diferenciábamos en nada, él le decía que por qué no venía a él, y él decía que no podía. Entonces lo que hizo el niño del militar fue que se las ingenió para colocarse una pijama de rayas, pues que técnicamente no era la pijama, era, era el uniforme que tenían los judíos en ese campo de concentración. Y él se consiguió ese uniforme, se lo puso, y cuando el papá del niño mandó a ejecutar a todo ese campo, pregúnteme también quién más murió en ese campo. Este señor. ¿Por qué? Porque los niños entre sí no se diferencian, y es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está diciendo, bueno, cuando éramos niños, la diferencia entre un niño libre y un niño esclavo no existe. Pero entonces vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, qué es lo diferente que usted y yo tenemos. Yo les pregunto,
¿Ustedes creen que nosotros tenemos algo diferente o nosotros somos igual a todo el mundo? Cuéntenme ustedes. Abran uno o dos de ustedes que quiera abrir su micrófono y que nos comparta su respuesta a esta pregunta. ¿Somos nosotros diferentes o somos igual a todo el mundo? Nosotros somos diferentes. Mi mamá dijo que somos diferentes, Beatriz dice que somos diferentes. Yo digo amén por eso, porque nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Entonces, vamos a mirar qué es la realidad. Entonces, la realidad es la siguiente, hermanos. Acá hay una pregunta importante. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y cuando digo que esto es una pregunta importante, es porque de verdad, como decía, esta pregunta es muy importante que nosotros la respondamos. No sé si ustedes allá en Houston o en otras partes de Centroamérica, pero acá en Colombia sí es muy común la frase o que la gente diga, es que todos somos hijos de Dios. ¿Ustedes han escuchado gente que dice que todos somos hijos de Dios? Que todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Sí. ¿Ustedes qué piensan de eso, hermanos? ¿Eso es verdad o no? Todos somos su creación, pero no todos lo seguimos. Muy bien. No todos somos sus hijos. Muy bien. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Tomen nota de eso. No todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Cómo así si a todos nos creó Dios? No. Estamos hablando de hijos. Criaturas de Dios, todos los seres vivos somos criaturas de Dios. Los perritos, a los que nos gustan los perritos, a los que nos gustan los gaticos, esos son criaturas de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Todos los animalitos domésticos, salvajes, los acuáticos, los terrestres, los aéreos, todos ellos también son criaturas de Dios. ¿Sí? ¿Qué hace a una persona ser hijo de Dios? Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Esta sí no la tengo ahí porque quería que también abriéramos la Biblia. Juan capítulo 1. Vamos a leer los versículos 12 y 13 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios porque a nosotros nos pareció, porque nosotros quisimos, sino que la Biblia que para yo poder tener la esperanza de ser hijo de Dios, ¿qué necesito? Necesito empezar por creer, dice, y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí se nos dice que para que una persona pueda llegar a ser hija de Dios, necesita ¿qué? Creer en Dios, creer en Jesucristo. Pero solamente con creer. Miren el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón. Entonces, ¿qué es lo otro que hay que hacer? ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer? No es solamente decir, sí, yo creo en Dios. ¿Sí? Tengo que obedecer. Hay que obedecer. Hay que nacer de nuevo, que fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Dice Juan capítulo 3, a partir del verso 1, había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer?
Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Espíritu es espíritu. No te extrañes que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Entonces, yo quiero que nosotros miremos el proceso en que Jesús lleva a este hombre, ¿cierto? Nicodemo reconoce en la persona de Jesús un buen maestro. Pero Jesús, mire lo que les dice Jesús acá donde les voy a señalar. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, le estaba diciendo Jesús a Nicodemo que iba a entrar al reino de Dios, que iba a ser hijo de Dios. No. Le está diciendo que, al menos para verlo, hay que nacer de nuevo, ¿para qué? Para poder ver el reino. Entonces Nicodemo hace una pregunta que es muy lógica. Y esa pregunta que es tan lógica, porque Nicodemo no lo entendió. Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Y yo me imagino que ahí fue donde Nicodemo se rascó la cabeza, porque entonces, ¿y yo cómo nazco de nuevo? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Y lo que leemos de la respuesta de Nicodemo no es absurdo. De hecho, es la respuesta más lógica, sería la contrapregunta más lógica. Señor, ¿y cómo puede uno, después de que ya tengo 40 y algo de años, volver, cómo retrocedo el tiempo para volver a estar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y miren la respuesta de Jesús. Entonces vamos a mirar la respuesta de Jesús a la contrapregunta de Nicodemo. Te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu, ¿no puede qué? Entrar. No puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, primero Jesús le dice lo básico. Para poder entrar, para poder ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Pero, si usted solamente quiere ver el reino de Dios, nazca de nuevo, lo voy a poner entre comillas, ese nazca de nuevo para ver el reino de Dios es, cambia algunas cosas en su mentalidad. Pero si usted quiere estar dentro del reino de Dios, ¿hay que nacer de qué? De agua y de espíritu. ¿Dónde nacemos nosotros de agua y de espíritu? En el bautizo. En el bautismo. Muy bien, hermana Beatriz. En el bautismo es donde nosotros nacemos de agua y de espíritu. Y Jesús le dice, lo que es nacido de padres humanos es humanos, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ese es nuestro nacimiento. Pero ¿qué pasa con ese nacimiento? Entonces, vamos a seguir aquí mirando Gálatas, porque hoy somos libres para recibir la herencia. ¿Cuál herencia? Entonces, ya hemos recordado quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Dios, pero también, no solamente los que creen, sino los que nacen de nuevo. Ahora vamos a ver cuáles son los privilegios que tenemos los hijos de Dios. Dios nos ha adoptado para ser sus hijos y al adoptarnos nos da todos los privilegios que tiene su familia. Mire, es muy importante, hermanos, que nosotros recordemos algo. Cuando Pablo le escribe escribe la carta a Gálatas en el primer siglo, ¿cierto? ¿Quién era el poder gobernante en ese momento? ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes gobernaban el mundo en ese momento? En tiempos del primer siglo. ¿Quiénes eran? Yo sé que ustedes Los saben. romanos. Los romanos. Muy bien, hermana Geomer. Los romanos eran los que gobernaban el mundo en el primer siglo. Y los romanos obviamente tenían sus leyes. ¿Ustedes han escuchado la frase patria potestad? ¿Han escuchado esa frase? La patria potestad. Sí. Sí, hermano. ¿Y qué es la patria potestad? Cuando uno es como el hijo de alguien, pues yo entiendo así, que tiene el derecho.
El derecho. Tiene todos los derechos. Tiene todos los derechos. Ok, bueno. Es un término jurídico, la patria potestad. Ese término se utiliza todavía en nuestros tiempos, especialmente en las cortes, cuando hay una querella entre un padre y una madre por el cuidado del hijo, por con quién va a estar el hijo, ¿sí? Pues eso de la patria potestad no es nuevo. Eso reza en el derecho romano desde pues cuando Pablo escribió en el primer siglo. Ya en Roma, ya el derecho romano tenía consigo la patria potestad, que viene del latín y que no significa una cosa diferente a la ley del padre. Entonces, ¿qué era la patria potestad? La patria potestad era la ley del padre. Pero dicha ley determinaba que el padre era el dueño absoluto de su hijo, a punto que si un padre golpeaba a su hijo hasta matarlo, la ley no decía nada, porque el hijo le pertenecía al padre. Pero dicha ley también decía que al hijo le pertenecían todos los bienes del padre. Entonces aquí vamos a ir entendiendo este tema de la patria potestad. Era muy dura para el hijo porque pues, muchos de nuestros hijos no, creo que no hubieran soportado mucho ahí bajo esa legislación, ¿cierto? Sin embargo, no es solamente el punto de que el hijo le pertenecía al padre y me pertenece y yo con él literalmente puedo hacer lo que a mí me dé la gana, ¿sí? Sino que todo lo que yo tengo en un momento determinado, cuando yo lo determine, va a pasar a ser de mi hijo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Sí recuerdan la historia? ¿Recuerdan qué hizo el hijo menor? El hijo menor le dijo al papá, ay papá, ¿sabe qué? Yo ya estoy cansado, qué pereza trabajar en esta finca, qué pereza tener que estar aquí obedeciéndole a usted, qué pereza someterme a las normas de la casa. Ay, yo ya estoy grande, yo ya cumplí 18, yo ya voy a cumplir 18 y ya me quiero ir, ¿sí? No sé por qué todos, cuando tenemos 15, 16 años, tenemos un anhelo de llegar a los 18 y creemos que llegamos a los 18 y que somos mayores de edad y que, ay, y llega uno a los 18 y le clavan un montón de obligaciones que uno dice, ay, ¿por qué no me quedé con 15 más bien? ¿Sí? Entonces, el hijo pródigo hizo eso. Miren lo que dice el padre del hijo pródigo. Le dio lo que le pertenecía y el hijo se fue. Cuando el hijo lo malgastó, porque todos ustedes conocen la historia, todo, el tipo se arrepiente y vuelve. Miren que el hijo pródigo no le dijo al papá, ah, papá, no, pues esta sigue siendo mi casa. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, no merezco ser llamado tu hijo, al menos recibirme como un trabajador, como un peón más de la finca. Y el padre pues lo restaura y todo eso. ¿Qué es lo que genera la envidia o lo que genera ese sentimiento de no alegría del hermano mayor? Porque cuando el hermano mayor viene de trabajar, encuentra que había asado en la casa, encuentra que había fiesta. ¿Y aquí qué pasó? Ah, no, es que apareció su hermanito. Entonces me imagino que, ¿cómo así que apareció? ¿Y qué nos trajo? No, pues ¿qué nos trajo? El pobre llegó con una mano adelante, una mano atrás, ni ropa tenía y su papá mandó a hacer esto y esto. ¿Y qué fue lo que dijo el hermano mayor? Oiga, venga, ¿cómo así? Este se va, y miren las palabras del hermano mayor que dice, este se va y se malgasta tu dinero, no dijo que el dinero del hermano, tu dinero, tus cosas. Y cuando vuelve vuelto nada, usted lo recibe y le hace fiesta. Y yo, que estaba aquí toda la vida, obedeciendo, cumpliendo las normas, ayudando, trabajando, a mí no me das ni siquiera un ternerito chiquito para yo hacer un asadito con mis amigos. ¿Y qué le dice el papá? Todo esto que hay aquí es suyo.
Eso era la patria potestad, solamente que uno no determinaba en qué momento lo iba a recibir. Y es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros acá. Entonces, nosotros, ahora la iglesia está bajo la patria potestad de ¿quién? Cuando yo nazco de nuevo, vengo a ser ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, lo primero que Dios hace es adoptarme. Dios me adopta como su hijo. Y cuando Dios me adopta como su hijo, entonces en mi vida pasan dos cosas. Recibo unos privilegios. El privilegio de ser un hijo de Dios. Y ahorita vamos a ver algunos privilegios que tenemos como hijos de Dios. Sin embargo, todo gran privilegio, todo gran don trae consigo una gran responsabilidad. Y nosotros no podemos olvidarnos de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver cuáles son esos privilegios. ¿Por qué? Porque la ley de patria potestad aplicaba también esta ley se aplicaba para los hijos nacidos en el hogar, los nacidos fuera del hogar y para los niños que eran adoptados. Vamos a mirar entonces acá cuál era el primer privilegio. El primer privilegio que tenemos, que encontramos en el texto, dice que nosotros de Dios, es que somos, el primer privilegio que tenemos los hijos de Dios es que nosotros somos redimidos. ¿Sí? En el texto de la nueva, de la Biblia, Dios hablaba de que somos rescatados. Esta palabra, redimidos, que la palabra usa en la Reina Valera, la versión Dios habla hoy dice rescatados. En el griego, los términos significan lo mismo, y es el precio que se paga por un secuestrado o por la libertad de un esclavo. Entonces, mire que esto no fue así. Nosotros tenemos un dicho acá, hermanos, allá en Houston, tenemos un dicho acá en Colombia que decimos que eso es soplar e inflar botellas. No funciona así, no fue así de simple. O sea, yo no me levanté un día y dije, ay, qué bueno, hoy voy a ser hijo de Dios. No, Dios te adoptó. ¿Y sabes qué? No fue que, no fue algo así tan romántico como lo hemos visto en las películas de esa familia amorosa que no puede tener hijos y van a un orfanato, van a un orfanatorio a buscar un niño para adoptar. Dios te adoptó, pero no fue que allá estaban, sí, ya se lo regalo. No, Dios pagó, Dios tuvo que pagar. Dios tuvo que pagar por usted, Dios tuvo que pagar por mí y pagó un precio no barato. Créame, hermanos, no fue barato lo que el Señor tuvo que pagar. ¿Ustedes cuánto valen? Mucho, hermano. Mucho. ¿Cuánto vale una persona? Una persona no tiene precio. No Una tiene- persona no tiene precio. La vida no tiene precio. ¿Y cuánto vale un hijo de Dios? Porque hay una diferencia entre ser persona y una diferencia muy grande entre... Una diferencia grande entre ser persona y otra entre ser hijo de Dios. Ya dijimos que las personas son todas criaturas de Dios. Y ustedes acabaron de decir que una persona no tiene precio. ¿Y cuánto vale un hijo de Dios? Mucho más. La sangre de Cristo. A ver, hermana Alicia, porque es que me dijeron que una persona no tenía precio, pero que un hijo de Dios vale mucho más. ¿Cómo va a valer mucho más si no tiene precio? Sí, hermano, porque estamos comprados con la sangre de Cristo. Amén. Entonces tenemos mucho los más. hijos de Dios sí tenemos precio. Los Sí. hijos de Dios sí tenemos precio. Los hijos de Dios valimos la vida de Jesucristo. Amén. Usted y yo valemos la muerte de Jesús en la cruz. Eso valemos usted y yo. Pero no solamente usted y yo, que por la misericordia de Dios estamos reunidos esta mañana aquí. Esa persona que un día nació de nuevo y que de pronto, como el hijo pródigo, dijo, no, estoy cansado aquí en la casa en la familia de Dios,
yo me voy a ir a hacer mi vida por otro lado. Ya cumplí 18, me voy a ir a hacer mi vida por otro lado. Esa persona también valió la vida de Cristo. Y yo he escuchado, hermanos, y lastimosamente no solamente lo he escuchado, es que lo vivimos. Nosotros nos llenamos de excusas. Escúcheme muy bien la palabra. Excusas. Para no ir a buscar a la oveja descarriada. Ah, es que esa persona conoce. Ah, es que esa persona es grosera. Ah, es que esa persona es rebelde. Ah, pues él conoce el camino. Ah, es que a él nadie le dijo que se fuera a la iglesia. Ah, es que él se volvió esto. Ah, es que él se volvió aquello. ¿Y tú qué estás haciendo? Si te colocas en la escena, entonces vamos a colocar que ese que se fue de la iglesia es el hermano menor en la historia del hijo pródigo. Y se fue a malgastar la vida que Dios le había dado. Y nosotros estamos en la casa del Padre, luchando, esforzándonos cada día por agradar al Padre. ¿Y qué estamos haciendo por ese hijo? Ustedes saben por qué al hermano mayor, o sea, lo veía como el disparate más grande del mundo de que el padre no le haya recibido al hijo. ¿Ustedes saben por qué? Porque al hermano mayor no le duele su hermano. ¿En qué sentido no le duele su hermano? Nosotros los que somos padres sabemos lo que duelen los hijos, ¿no? Las hermanas que son madres saben lo que duele traer un hijo al mundo, ¿no? Ustedes sí saben de eso. Sí. Lo entienden más que nosotros. Entonces, claro, para nosotros como hermanos es muy fácil decir, ah, es que él se fue, de malas él se fue. Pero es que el que pagó por... Usted no se montó en la cruz, pues ninguno de nosotros se montó en la cruz por nadie, no fuimos capaces de montarnos en la cruz por nosotros mismos, ahora vamos a montar por otro, ¿sí? Por eso a nosotros no nos duele, ahí es donde yo digo que a nosotros nos duele, pero nos tiene que doler, ¿sí? Entonces, porque Dios a ellos también los rescató, entonces nosotros tenemos que mirar ese privilegio de que somos rescatados, pagaron por nosotros. El segundo privilegio, Dios nos dio su espíritu con el propósito de hacernos cada vez más parecidos a Él y garantizar nuestra salvación. Esta parte, hermanos, ese privilegio. No todos los seres vivos tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar en los hijos de Dios cuando nosotros nacemos de nuevo. ¿Y para qué nos sirve el Espíritu Santo? Eso es lo que nos hace a nosotros más parecidos a Dios. Por eso nosotros como cristianos debemos practicar la benevolencia. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a ser benévolos, a tratar de ser buenos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Qué nos motiva a nosotros a ser justos? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ese. Pero ¿qué más va a hacer el Espíritu Santo? Yo sé que muchas personas quieren y de pronto están esperando que en el estudio que estamos haciendo en Semana de la Hora del Espíritu Santo en la Iglesia del siglo XXI, yo llegue con una revelación así súper chévere y diga que vamos a mandar a llover, que si tuviéramos la fe suficiente, entonces le diríamos al clima de Houston que no cambie cada 2 horas y cosas así por el estilo, ¿no? Pues ahí sí, como digo yo, hermanitos, ya me levantó, mejor vuelva a acostar porque no va a pasar. La obra grande del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es nuestro sello. Todos sabemos que es nuestro documento de identidad. Acá en Colombia hablamos de la cédula de ciudadanía, en Estados Unidos hablan del ID, ¿sí? Que es todos tenemos que tener eso. O sea, yo no puedo salir del país si no tengo esos documentos, ¿cierto? Eso es lo que me hace a mí. O sea, yo leo mi cédula de ciudadanía y ciudadano colombiano. Cuando el Señor nos mira, Él no está mirando
nuestro cuerpo. ¿Sabe qué está mirando el Señor? Nuestro ID, nuestra cédula de ciudadanía celestial, el Espíritu Santo en nosotros. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Pablo en Efesios dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación. ¿Y qué es eso de que es las arras o la alianza de nuestra salvación? El dote que se paga, que paga un hombre por casarse con una mujer. ¿Sí? La alianza del matrimonio, la argolla, lo que recuerda, ¿sí? Los casados, lo que recuerda que ese anillo, esa alianza, eso es el Espíritu Santo. Es la señal, por así decirlo, es la señal física de que nosotros le pertenecemos a Dios, de que pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, mire, todo el mundo allá afuera tiene el Espíritu Santo como ese cartón de identidad. No, ¿verdad? Es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Y el otro privilegio que tenemos los hijos de Dios es que somos conocidos por Dios. Imagínense en eso. Y me encanta como se leía ahí en el texto de la versión Dios habla hoy. Porque Pablo dice, ahora que ustedes conocen a Dios. Y él colocó una coma ahí como, mejor dicho, ahora que ustedes son conocidos por Dios. Y aquí no entra a jugar la omnisapiencia de Dios. Dios todo lo sabe. Dios conoce a todas sus criaturas. Dios tiene ese conocimiento. Lo que Pablo está diciendo acá es queriéndonos hacer entender de que ahora Dios nos reconoce a nosotros. Nos reconoce entre esa multitud de gente, nos reconoce. ¿Alguna vez, de pronto alguno de ustedes vio la película Madagascar? ¿Cuál de todas? La primera. Ah, sí. Cuando es una historia de una cebra, un león, un hipopótamo y una jirafa que se vuelan del zoológico de Nueva York. Y ellos se fugaron ahí, entonces después los capturaron y los mandaron en un barco. Y hay unos pingüinos ahí con los pingüinos de Madagascar con más plagas. Y los pingüinos secuestraron el barco. Y estos animales que habían nacido en cautiverio, pues terminan en las planicies de la selva africana. Y hay una escena donde Alex, que es el león, tiene que, él va a hacer algo porque ir arriba porque se había taponado el río y él quiere hablar con su amigo Martin, pero Martin es la cebra. Y imagínense, Alex siempre ha hablado con Martin, su amigo la cebra, que está en el corral de enseguida. Está en la jaula, Martin está en el corral de enseguida. Pero estás en África y Martin está mezclado con toda una manada de cebras. ¿Y quién las diferencia? ¿Quién era capaz de diferenciarla? ¿Sí? Eso hace es lo que Pablo nos quiere dar a entender acá. Entre toda esa multitud de gente, Dios nos reconoce a sus hijos. Entonces hay una parte donde le dice Alex a Martin que todas las demás cebras son blancas con rayas negras, pero que él es diferente. Él es negro, es una cebra negra con rayas blancas. ¿Sí? ¿Cómo lo identificó? No sé, muy bueno el libretista. Lo que sí sé, hermanos, es que Dios, por su espíritu, te reconoce a ti. Entre la cantidad de gente, entre los miles de millones de personas que habitamos el mundo, en cada lugar del mundo, Dios reconoce a sus hijos. ¿Por qué? Porque nos dio un nombre, que es sobre todo nombre. Nos dio una ciudadanía, como dijo el apóstol Pablo. Recuerden, ya nosotros no somos más de Honduras, de Nicaragua, de
de Estados Unidos, de Colombia. No, nosotros somos del cielo. Y si usted, hermano, hermana, realmente quiere ser libre para recibir la herencia, tenga presente eso, que usted es un ciudadano del cielo. Qué bendición, hermanos, tener estos privilegios. Nosotros sabemos que hay muchas personas para las que un apellido es muy importante. Usted tiene claro que tiene el mejor nombre, pues usted es de Dios. Repite esto conmigo, soy de Dios. Usted es de Dios. Le pertenezco a Él y soy ciudadano del cielo. Entonces, con todos estos beneficios, concluimos que no tiene sentido volver a un lugar donde simplemente éramos esclavos. ¿Sí? Mire todos los beneficios que tenemos, hermanos. ¿Cómo no valorar nosotros esta libertad que tenemos? ¿Por qué queremos volver a ser esclavos? Volver a ser esclavos de la religiosidad. Volver a ser esclavos del mundo, de sus deseos. ¿Qué nos ofrecieron? ¿Qué teníamos allá? ¿Será que lo que nos ofrecían allá es superior a lo que tenemos acá? No creo, en verdad no lo creo. No lo creo. Lo que sí creo es que tenemos unos privilegios muy grandes. Lo que sí creo es que tenemos un nombre, el apellido de nosotros. El apellido de nosotros es poderosísimo. Si usted piensa en el apellido más importante en el mundo, no le llega a los tobillos al apellido de los hijos de Dios, porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. 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 Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Vamos a terminar con una oración y después de esto vamos a tener algunos anuncios. Vamos a orar.